Vamos a empezar el día de hoy. Comentando el programa de... Está aquí Brenda Carreola. Aquí estoy. Sí. Mira, Brenda, les propongo que hagamos lo siguiente, bueno, a ti y a todos. Vamos a... Te propongo que saques tu documento en tu computadora y nos compartas desde tu máquina tu documento y lo vayas platicando para que hagas tu exposición verbal en esta ocasión. Y una vez que concluyas, em, me cedes el control de la pantalla y ya yo saco el documento que generé con mis comentarios al respecto. ¿Te parece bien? No te escucho, disculpa. Es que Bueno, entonces tienes la pantalla a tu disposición. Coloca tu documento y empieza cuando tú lo estimes conveniente. ya sea mi pantalla. Ok. Cuando tú gustes, Brenda. Voy, permítame. A ver. Se va a convertir, ¿verdad? Ahí ya está mi pantalla. Sí, ahí yo ya estoy viendo tu documento. Ok, bueno. Pues mi proyecto se llama Desarrollo, Diseño Acércate e un poquito más a tu Implementación. micrófono, por favor, para que Es te... que tengo mala la garganta. Bueno, A ver. si no puedes hablar, dímelo, ¿no? O si no, habla No, de sí todas puedo maneras. hablar, nada más que mi garganta está un poquito irritada. Entonces, Bueno, hablo lo más fuerte que puedo. no te esfuerces. Adelante, por favor, Brenda. Hazlo Bueno, básicamente como es el puedes hacer. desarrollo e implementación de un sistema mínimo de radiocirugía con transistores dipolares para radiofrecuencia. Bueno, aquí en la introducción les hablo un poco de la época en los primeros transistores y aparatos de radio observados para manipular con cables de conexión a las antenas. Ocurrían accidentes leves y con este punto donde se tocaba podía ocurrir, en lugar de cesación de electricidad o corriente, solo ocurrió una quemadura muy rápida, limpia y no sangrante de fácil cicatrización. Y así fue como empezaron los primeros aparatos de electrónico de corte en cirugía. Fueron inducidos más o menos en el año 50. Estos se manejaban básicamente con juegos, con la desventaja, pero tenían diferentes desventajas. Uno es el filamento que consume muchos watts, los cuales también se queman en poco tiempo, disipan mucho calor y ocuparían mucho espacio. Entonces, la tecnología ha ido avanzando en los últimos años. Y bueno, en los últimos años la realización y incisión de la piel es una alternativa en radiocirugía que utiliza energía eléctrica para cortar tejidos, con la ventaja adicional que permite un control más adecuado del sangrado, que debería asociarse a la reducción del número de complicaciones y tiempo operatorio. Ahora sí que la radio de alta frecuencia va como encima de los 5.5 MHz, puras y continuas, que a través del tejido con la radiofrecuencia y la oscilación electromagnética como tal provoca una agitación en las moléculas del tejido que posee una gran cantidad de aguasales, siendo capaces, pues ahora sí que, inducir las corrientes eléctricas, ¿no? El sistema mínimo es un equipo basado, bueno, y estoy hablando ahora sí que de mi proyecto. El sistema mínimo será un equipo basado en electrónica de radiofrecuencia, el cual está diseñado con transistores bipolares para radiofrecuencia, ya que alcanza la frecuencia de operación con la ventaja de que no tiene filamentos, por lo que no consumen tanta potencia, que es una ventaja a comparación de los globos. Es un disipador de semiconductor que dura mucho más tiempo, ocupa menos espacio y disipa menos calor. De este modo, el equipo va a ser usado como un electrobisturí de radiofrecuencia que va a permitir el corte de la piel y tejidos, o sea, más que nada va a ser como la cirugía superficial, de forma muy precisa, con un mínimo daño colateral por calor. El corte de la piel tiene como resultado una herida limpia, sin hematoma y con un
con un sistema de ciclificación excelente. Bueno, aquí tenemos un diagrama en el cual inicia con la fuente de alimentación que va a ahora sí alimentar al oscilador de radiofrecuencia, y al bloque de control vamos a tener un filtro pasabajas, un preamplificador, un amplificador que va a ir conectado obviamente con el bloque de control, o sea, aquí vamos a meterle entre 30 y 50 watts, y va a tener solamente una salida que es la monopolar. Usualmente los equipos de radiocirugía tienen dos salidas, que es la bipolar y la monopolar, pero en este sistema mínimo que voy a realizar solo va a tener la salida monopolar. Aquí les explico la figura 1, que es lo que es el sistema medio de radiocirugía es un sistema mínimo, ya que la mayoría de los equipos de electrobisturí de radiocirugía ocupan un modulador para la coagulación con dos salidas, una que es la salida monopolar, la bipolar, como les había comentado. Sin embargo, en el diagrama de bloques de la figura 1 solo se observa que va a contar con una salida monopolar y no va a tener este modulador. El modulador, bueno, se ocupa más que nada para la coagulación, entonces nada más va a realizar el corte. Como objetivo tengo desarrollar e implementar un sistema mínimo de radiocirugía que va a ser usado como electrobisturí de radiofrecuencia con transistores bipolares y salida monopolar. En específicos, pues primero se va a diseñar así que un generador de alta frecuencia de 4 MHz con un oscilador de cristal. Realizaremos el filtro pasabajas que se puede ver aquí. Para poder obtener una señal sinodal de 4 MHz, elaborar un preamplificador con transistores bipolares, que es el siguiente recuadro, y para darle potencia al transistor de salida de transformación y obtener un sistema de transistor de potencia con una salida de aproximadamente 50 watts, que es con el que ahora sí que les digo que el bloque de control va a ser controlado por un potenciómetro. Entonces la salida máxima de aquí va a ser de 50 watts. Ahora sí, metodología. Bueno, aquí menciono que el transistor bipolar que voy a ocupar va a ser el BLW96. Menciono sus características, básicamente. También menciono que el transistor va a ocupar una región lineal. Para el amplificador es una clase C, el cual va a amplificar toda la señal sinodal, ya que los transistores ahora sí que operan en su máxima potencia. La impedancia de entrada no se va a modificar, ya que va a ocupar un transformador de acoplamiento, y de esa forma las impedancias se acoplarán perfectamente. Aquí se me olvidó mencionar que pues los transistores bipolares es un tipo de transistor NPN. Y ahora sí que inicio con el diseño ahora sí del equipo, que es como el voltaje de entrada, la frecuencia, los voltajes, la potencia de salida varía en un rango de entre 30 y 50 watts, tal como vuelvo a mencionar, los 50 watts va a ser como potencia máxima, y el diseño ahora sí que de construcción, pero pues ya eso es como, se iniciará el diseño del equipo. Va a contar con un transformador de puente regulador al paciente, al capacitor, ¿qué? Un puente regulador y capacitores de 30 volts. Esta fuente va a servir como abastecimiento de elementos electrónicos. La fuente de alimentación va a contar con un interruptor de activación de equipo. Posteriormente se diseñará el control mediante un potenciómetro, que es la parte que les menciono acá. Aquí, la bloque de control. Ahora con potenciómetro, y de esa forma poder generar un ciclo de trabajo establecido para el equipo. El oscilador de radiofrecuencia nos proporcionará una señal de salida cuadrada. Para esto se empleará un oscilador de cristal, como ya se había mencionado, y inversores CMOS. El filtro pasabajas removerá los componentes armónicos propios de la señal cuadrada y dejará una señal sinodal lista para la preamplificador. En la etapa del preamplificador es en donde se va a llevar a cabo lo de los transistores bipolares y lo de la salida, así que va a ser el preamplificador al amplificador y la salida monopolar. Se ocuparán los transistores bipolares, inductores, transformador de acoplamiento y resistencias. El transformador de acoplamiento va a depender de la impedancia. Este va a estar conectado a la base del transistor de potencia. Para la salida se ocupará un transformador de potencia de alta frecuencia. Esta etapa va a funcionar también como aislante del circuito electrónico y el paciente, el cual va a utilizar para elevar el voltaje a la salida hasta la potencia deseada, y de esa manera la corriente va a ser muy pequeña, evitando los daños de sobrecarga. Y todo este proceso primero se va a llevar en un protoboard,
Luego se va a checar que realmente lleve el funcionamiento de los 4 MHz y después ya viene ahora sí que el diseño del PCB, este se va a mandar a hacer, las placas. Ahora sí que luego se va, ahora sí que ahora sí que ¿cómo se dice? A soldar todas las piezas. Luego viene el diseño de la carcasa y el ensamblamiento ahora sí que todo en la carcasa, las pruebas de funcionamiento y las pruebas de funcionamiento vamos a necesitar electrodos, estos también se van a adquirir y eso también se llevará a cabo el funcionamiento en carne más, bueno, en carne para hacer las pruebas. Y bueno, eso es básicamente todo mi documento. Muy bien. Toma aire. Está. Así es que vengo corriendo la garganta y Bueno. Regrésame el control de la pantalla, ¿sí? sí. Gracias. Yo quiero que leamos o esta presentación de sus trabajos. Solamente quiero recordarles esto que debemos tener presentes en, en esta revisión. Recuerden ustedes que la intención de estas presentaciones o de esta revisión de sus documentos es cumplir una cosa sencilla que nos... ¿están viendo esa imagen? La de la propuesta mínima. Sí, profe. Ok. Recuerden unas cosas muy básicas. Cómo se llama el proyecto, el nombre de cada uno de ustedes, según se trate, una pequeña introducción y los objetivos. La introducción creo ya la hemos hablado sobradamente. Los objetivos no hay que olvidar, especificación de los logros mesurables durante la ejecución del proyecto. O sea, cosas concretas. Cosas concretas, bueno, que pueden ser de manera general o específicas, pero finalmente son tareas definidas. Y la metodología de las acciones a tomar para la consecución de estas tareas, ¿no? Entonces la metodología es cómo lo voy a hacer. Quisiera que tuvieran en mente ese sencillo ejemplo de la receta de cocina en donde el proyecto es el guiso que se va a hacer, ya no recuerdo el nombre, y la introducción puede ser pues que tenemos hambre, qué sé yo, y el objetivo es hacer ese guiso, ¿no? Y ese guiso, había etapas como cortar las verduras. Bueno, primero habría que comprarlas, cortar las verduras, una vez cortadas de cierta forma, em, simultáneamente había que tener un recipiente con agua para cocerlos, y en fin, o sea, son acciones concretas a realizar. La metodología es cómo usted va a cortar las verduras, va a utilizar un cuchillo, va a utilizar una navaja, va a utilizar un procesador, ahora que están todo mundo usa ese tipo de cosas. Esa es la metodología. ¿Con qué lo voy a hacer? Ya dije qué voy a hacer. La metodología es con qué lo voy a hacer. Ajá. Y obviamente como son varias tareas para esa receta de cocina, pues así lleva tiempo y hay que ver, por ejemplo, no puedo poner a cocer las verduras antes de haberlas cortadas. Eso nos lleva a una relación de tiempo, una cronología. ¿Cuánto me voy a tardar y en qué secuencia las voy a hacer? ¿Sí? O sea, también no puedo cortar las verduras si antes no he ido a comprarlas. Cosas tan elementales como esas, ¿no? Eso nos da una una relación de tiempo. En fin, estoy hablando de cosas básicas. ¿Por qué? Porque finalmente la propuesta de trabajo que cada uno de ustedes está elaborando debe dar una idea muy clara, ojalá muy clara, de qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Así de simple. Su propuesta de trabajo es qué va a hacer usted, díganos las tareas primero el propósito de su propuesta, luego díganos qué va a hacer usted, serían los objetivos, cómo lo va a hacer usted, es la metodología. Y sobre todo en la metodología, de manera natural, nosotros caemos en el tiempo, en una relación de tiempo. Entonces, recuerde, la idea de su propuesta de trabajo, que usted en un documento con pocos elementos como los que está usted viendo en la pantalla, le permita al lector darse una idea de qué va a hacer y si lo que usted pretende hacer de la manera que lo dice, uno puede pensar
que lo va a llevar a un buen resultado. Por favor, tomen en cuenta esto y es un pequeño escrito que ustedes tienen desde un principio. Bajo esa perspectiva, vamos a hacer la revisión de esta segunda versión de su documento de trabajo. Voy a empezar. Este, aquí voy a sacar el documento de su compañera después de la lectura que yo hice. Voy a compartirlos con ustedes. Ahí está, ahí está a la vista de ustedes. Bien, eh, pues lo primero yo creo que el documento ha evolucionado, lo cual es entendible, que bueno. Yo aquí nada más solamente puse que es una segunda entrega. Bien. Tu compañera juzgó conveniente resaltar en amarillo lo que justamente acabo de mencionar en el formato de propuesta mínima que yo les he sugerido. Y sin embargo, Brenda, hay que tener en cuenta, si bien ha mejorado el documento, hay que tener en cuenta cosas como esta, mira, fíjate. Un poquito de redacción. Dice, bueno, voy a leer el principio del parrafito. En la época de los primeros transistores y aparatos de radio, observaron que al manipular los cables de conexión de las antenas ocurrían accidentes leves. Supongo que estás hablando de un radiotransmisor, porque un radioreceptor pues, no tiene ese problema. Aquí sería tal vez aclarar radiotransmisor. Sí. Observan que al manipular los cables de conexión de las antenas ocurrieron accidentes leves. Según, según el punto donde se tocaba la antena, podía ocurrir que en lugar de sensación de electricidad o corriente, ¿te hace sentido esa frase, Brenda? ¿Tú haces una diferencia entre lo que es electricidad y corriente? No. Yo creo que podría ser suficiente con que con dejaras una corriente. de las dos, con que Ajá. dejaras una de las dos, un Sí. choque eléctrico, una sensación o un pequeño choque eléctrico, porque esto da a entender que son dos cosas diferentes. Esto y esto parecerían dos cosas que tienen diferente, se pueden tomar por separado. Yo creo que en realidad estás hablando de lo mismo. Entonces, nada más una observación. Luego, los primeros aparatos electrónicos para corte en cirugía fueron introducidos en la década de los 60, los cuales amplifican la señal con bulbos, pero con las Desventajas. desventajas de filamento que consume muchos watts. Me llama la atención esa frase de consume muchos watts. ¿Qué O sea quieres? que ¿No sería mejor decir mucha potencia? potencia. Sí. Muchos watts, pues no tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué cosa es eso del filamento? Mm, ¿Sabes de qué hablan? Pues yo lo entendí más que nada ahora sí que de consumo. O sea, Es una pregunta que te hago porque si tú quieres, hasta una curiosidad en el documento. Hablas de filamento y ajá, o hablas sea, de yo bulbos. lo, Ajá, ¿qué cosa es el filamento? ¿De qué te hablas ahí? pues ahora sí que como de los giros que formaría mm, ay, no sé cómo explicarlo. Hay De la un, manera más simple que te entiendas, no te preocupes para usar las palabras correctas. No, danos una idea a qué te refieres con filamento, porque dices tú, fíjate bien lo que dice. Te estoy dando tiempo a que pienses. Los primeros aparatos electrónicos para corte en cirugía fueron introducidos en la década de los 60. Aquí, para que diga eso, debería ponerse aquí una S, ¿sí? Los cuales amplifican la señal con bulbos. Esto, no sé también si es algo que debas aclararnos, pero con las desventajas de filamento. Es por eso que me pregunto y te pregunto, ¿qué nos quieres decir con eso, Brenda?
Ay, es que hay que lo tiene la fuente de ahí, unas cosas que giran, se me olvida cómo se les llama. ¿Que giran? Empieza con B, se me olvidó cómo se le llama. Ajá, ahora sí que yo entendí como filamento al este que da vueltas, que tiene así mucho enredado. Chan, 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 chan. ¿Como un tirabuzón, alguna cosa así? ¿Como un Ah, resorte? ajá, pero es para así que se ocupa como tela, que le das ¿No vueltas. quieres decir bobina? Ándale, bobina. Ajá, dije, empezar con B, bobina. Gracias por la ayuda. ¿Alguien más se le ocurre ayudar algo a su compañera para que nos explique eso de esas palabras curiosas que son filamento? O sea, como que daba mucha vuelta en la Ajá. bobina. O sea, yo así fue como lo entendí y por eso pues consumía más potencia. Porque sí, recordemos que estamos en un contexto de electrónica y cosas de ese Ajá, estilo, sí, ¿no? se me olvidó la palabra. Yo empezaba con B, empezaba con B. Ok. ¿Alguien más quiere contribuir a esta explicación de su compañera, que todavía no está del todo clara? Yo la verdad lo entiendo o lo asemejo, por ejemplo, con los focos y ve que tiene como, pues como un alambrito que va dando vueltas como si fuera un inductor. Yo imagino que es parecido a ese, ¿no? Que es el filamento. A ver, abunda en el comentario, por favor. Pues yo lo como que lo relaciono, ¿no? Como que veo la palabra filamento y como que pienso que es algo parecido. Ok, Sonia, yo creo que tienes una buena idea, pero fíjense bien, la observación que le estoy haciendo a su compañera no es ociosa, porque recuerden algo muy simple. Si usted escribió algo, debe sentirse en la capacidad de explicar cualquier cosa que le pregunten del documento. Por ejemplo, en este momento, yo a su compañera no le puedo preguntar nada que ella no haya escrito. Así de simple, ¿no? Entonces, esto hace pensar, y así debe uno pensar cuando escribe, que si me preguntan algo de lo que yo escribí, debo poderlo explicar. Y la verdad, yo creo que la respuesta es, en el sentido que dijo su compañera Sonia, es algo muy simple. Pregunto, ¿alguna vez alguno de ustedes ha visto un aparato electrónico, un radio, una televisión, no sé, una cosa así, un electrodoméstico, porque es más fácil encontrarlo en casa? Tal vez no hoy en casa de ustedes, sino en casa de sus abuelos, cosas así, o en lugares donde venden cosas ya de tiempo atrás. ¿Han visto funcionar un radio con bulbos? ¿Alguien conoce lo que es un bulbo? Sí, profe. Un bulbo parece como un foco. Correcto. Eso es un bulbo para que funcionara. Y si no vayan, por favor, todo el mundo va a la red. Imagine, su compañero dijo muy bien, es como un foco. El foco, en los focos viejos que ahora ya nadie quiere usar porque consumen mucha energía, tienen un alambrito adentro que es lo que cuando se energiza el foco se pone incandescente y nos proporciona luz. Todos sabemos eso, ¿no? Claro. ¿Sí o no, damas y caballeros? Sí. Bueno, eso es el filamento. En el caso de los bulbos para funcionar necesitaban de una cosa así, un filamento. ¿Un filamento para qué? El filamento que tenía que ponerse en estado así incandescente, al rojo vivo o a casi casi al blanco, era porque estaba construido o recubierto de un material rico en electrones. ¿Qué significaba? Que cuando se calentaba el filamento de los bulbos, se genera en su entorno una nube de electrones. Esa nube de electrones era la que con los electrodos que tenía dentro que tiene dentro un bulbo, se establece un campo eléctrico y así es como se puede establecer una corriente eléctrica dentro de un bulbo, porque se establece una diferencia de potencial entre los electrodos del bulbo, de tal suerte que se puede establecer una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica era proporcionada por esa nube de electrones que se generaba cuando el filamento del bulbo se calentaba. Ahora, un inconveniente, o sea, ningún bulbo podía funcionar en frío, tenía que estar prendido, caliente, y para que eh, eh, su operación pudiera ser posible.
Por esa razón, si se fijan ustedes en películas viejas, cuando prenden la radio, que era una radio de bulbos vieja, una vez que hacen el clic de encendido, se tienen que esperar un momento, a veces un minuto o algo más de un minuto, mientras los bulbos encontraban su temperatura de trabajo. Un inconveniente del conjunto de bulbos, un radio para oír la música que les gustaba en aquellos años, mínimo tenía 5 bulbos. Entonces la cantidad de calor que generaba era muy importante. Y obviamente eso significaba un mayor consumo de energía. ¿Sí? Entonces la palabra bulbo y filamento en un contexto de electrónica van de la mano, y es por esa razón que le preguntaba a su compañera, si usted habla de palabras, por favor, ocúpese de poderlas explicar, si no, va a pasar problemas. Ok, Brenda. Sí, profe, este es un bulbo. Oh, exacto. ¿Ven las patitas metálicas? ¿Quieres girarlo para que se vean las patitas? Ok, esas son los contactos eléctricos. En 2 de ellos se conecta el filamento. Es una resistencia eléctrica, es un alambre que se pone incandescente. Ahora déjanos ver el interior. Cógelo de la base y déjanos ver el interior. Todo eso que está en el interior son electrodos a los cuales se accesa por las patitas metálicas que tiene esa ampolla de vidrio. Pues ahí aplica uno voltajes y demás. Y ven esa cosita que tiene arriba el bulbo, es un electrodo más. Ese es un bulbo de potencia. Y vean el tamaño, y por ahí digamos que era la salida del bulbo. ¿Sí? Ese contacto metálico. Muchas gracias, Brenda. Entonces, hay que tener, eso es cultura general, que no tendríamos por qué platicar de ello. ¿Por qué estoy platicando de ello? Porque lo puso aquí en su texto. Y si usted lo pone, cualquier cosa que ponga, por favor, hágase la idea que tiene que tener la capacidad de explicarlo. Si no, entonces, recuerden una cosa, usted está presentando un proyecto o una propuesta de trabajo y quiere que sea bien aceptada. Y si a la persona o a las personas a la quien somete usted su documento se da cuenta que usted no sabe qué está escribiendo, imagínense ustedes va a ser la percepción del documento que está presentando. Ese es el riesgo de escribir y no tener suficiente cuidado. ¿Ok? Gracias, Brenda. Aquí justamente su compañera menciona que el filamento consume mucha. No, la frase no sería muchos watts. Tal vez una acepción más apropiada sería potencia. Y si no les gusta potencia, podría ser energía. Tan. ¿Sí? Dice, ahora fíjense bien, Brenda, dice, los cuales se queman en poco tiempo. Y aquí viene la palabra queman, Brenda. Sí, o sea, los bulbos. Los bulbos suelen Los bulbos no se quemarse. queman, los bulbos no se queman. Por eso están al vacío. Si el bulbo estuviera como un foco, ustedes saben que cuando a un foco le entra aire, el filamento se quema, porque hace combustión con el oxígeno del aire. Entonces, por esa razón, tanto los bulbos como un foco, o todo, o incluso piense usted en los tubos esos de luz blanca que todavía existen, si usted lo perfora y mete aire, solamente funcionan un momentito porque se quema el filamento, se quema. En cambio, cuando está al vacío, al elevarse la temperatura, es tan alta la temperatura que emite luz, pero no se quema. No se quema porque no hay oxígeno. Entonces, la palabra quema no hace sentido. El bulbo no se quema. Ujú. Lo que sí es importante es que disipa mucho calor. Mucho calor. Usted, ya funcionando el bulbo, usted no lo puede tocar con la mano. Se quema la mano. Muy caliente. Claro, ese tipo de experiencias ustedes ya no las van a tener. Y no sé de dónde Brenda sacó ese bulbo que es viejísimo. Y es un bulbo de alto voltaje. Bien, bueno, continúa su compañera. Brenda, aquí hay una cosa que mencionas. La radiocirugía consiste en el paso de ondas de radio de alta frecuencia por encima de 3.5 MHz. Habría bastado decirte del orden de 3.8 MHz, puras y continuas. ¿Qué es eso de puras y continuas? ¿Qué es eso de puras y continuas?
Pues, pues que, o sea, que pasa no sé cómo o sea, ese nivel de radio, o sea, A ver, que no, vamos, para concretar, Brenda, ¿qué quieres decirnos? ¿Nos hablas de una frecuencia de 3.5 y aclaras después 3.8 MHz? Punto. sí, ¿Pero qué significa? Te estás hablando de de la frecuencia de 3.5, 3.8. ¿Qué significa que le pongas puras y continuas? o sea, sí estaba pues sí que en el escrito, ahora sí que donde Ajá. lo investigué, ahí está el 2, así dice que por encima, yo también le iba ¿Te a hace decir sentido eso? 3.5 ¿Te hace puras. sentido eso de puras y continuas? O sea, yo lo entiendo más como, por ejemplo, en que dice que es 3.5 a 3.8, o sea, en que no, llega en ese rango, o sea, es puro, o sea, Ya de estamos que, hablando de frecuencia, no hay ujú, problema, claro, pero no sé qué pensar. Yo tengo una idea, por eso, pero no quería yo, sino entender bien qué nos quieres decir con puras y continuas. mm, Ubícate como ingeniera, ubícate como ingeniera. ¿Qué querrán decir? Estamos hablando de un tecnicismo, pero tú que vas a hacer el proyecto, yo creo que debes tener una idea clara de eso. ujú. Sí, es lo que conviene. Conviene que tengas una idea clara de qué se trata, porque así es cuando uno va como aterrizando las O sea, cosas que tiene que hacer. bueno, yo ahorita que estoy así, sería así como sin ruido, o sea, así normal. No, mira, como tú bien mencionas, todos hemos visto en el osciloscopio una onda senoidal de cierta frecuencia. Bien, cuando tú tienes una onda senoidal continua, es eso, es una onda de 3.5 MHz o 3.8. Pero algunos dispositivos, como tu horno de microondas, es también una onda de alta frecuencia. Muchos microondas, para ahorrar energía, no mandan una senoide continua, sino lo mandan en pedacitos, pulsada, poc, 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 como paquetitos de onda, de una onda. Entonces yo creo que lo que tu nota dice son pulsadas o continuas. Si no checa eso, no tiene sentido hablar de puros. Hablando de frecuencia y la palabra puras, se da en un contexto de acústica o de audiología en particular. una, un, un tono o una senoide pura se le dice a una senoide, digamos que tenga 1000 Hz, sin armónicos. Es algo muy difícil de encontrar en la naturaleza porque cada vez que un cuerpo oscila con una frecuencia fundamental, como ustedes ya saben, pero también oscila con armónicos. Entonces, en algunos equipos de uso médico, es importante que la onda senoidal que envías no tenga armónicos o esté libre de armónicos en la mayor medida posible por el uso específico que le vas a dar. Pero en el contexto que estás tú, no hace sentido hablar de puras y continuas, sino yo creo más bien que es pulsante y continuo. Ujú. Ahora, ahora hay una cosa en tu texto, Brenda, que hablas de sistema mínimo. Este sistema mínimo, y yo supongo, pues claro, que estamos hablando de tu El proyecto, proyecto, ajá, por claro, eso claro. puse este sistema, o sea, ya estoy hablando de mi proyecto, o sea, este sistema mínimo está Mira, basado en electrónica, exacto, radiofrecuencia. perfecto, no, entiendo la idea, entiendo la idea. El resaltable en amarillo es por lo siguiente. Si tú quieres hablar del prototipo que tienes entre manos, aludiendo a que ya lo mencionaste en el título, cuando uno quiere hacer eso, ponlo como lo pusiste en tu texto, en cursiva y tal vez lo señalas. Así estás diciendo implícitamente que estás hablando de esto y ya no pones todo el título. Es un recurso, ¿sí? Ok. Así. Bueno, sí, mira. Dices más adelante, será un equipo basado en electrónica de radiofrecuencia, el cual va a estar diseñado con transistores bipolares para radiofrecuencia. Eh, Nota esto.
Aquí dices una vez la palabra radiofrecuencia, aquí dices otra vez la palabra radiofrecuencia. Como que se oye muy reiterativo. ¿sí? Eso es algo creo que a nosotros los ingenieros nos cuesta mucho trabajo, porque nadie nos enseña a hacer esto. Nadie nos enseña. Sin embargo, si tú lo lees después, es como que se repite mucho y tienes toda la razón, eso no se ve bien. Pero fíjate, radiofrecuencia, y aquí vuelves a decir frecuencia. Seguramente el texto lo necesita que hables así, pero a veces hay que buscar maneras de decir las cosas sin que suenen tan reiterativas. Dices, bueno, que no tienen filamento, por eso la razón de la explicación del filamento que nos ocupa hace un momento, por lo que no consumen tanta potencia. Dices, por lo que no consumen tanta potencia, voy a enseñar la palabra tanta. Es un dispositivo semiconductor que dura mucho. O sea, más que los bulbos, porque, o sea... Te sorprendería cuánto dura un bulbo y cuánto dura un transistor. ¿Sí? ¿Es al Sí, revés? sí. Tiene muchas variables. Mira, lo Bueno, que pero quiero es que yo, por ejemplo, a mí me están comentando que los bulbos, por ejemplo, lo que tienden mucho es a romperse. Ahorita, por ejemplo, estamos con un aparato de radiocirugía y es una cajota, o sea, está enorme. Pero Sí. ese no es de 50 watts, ese va hasta 250 watts. O sea, ya Claro. lo ocupan, tienen diferentes funciones, ¿no? Y uno de los problemas es que dicen que, por ejemplo, como está grande, usualmente las personas, ahora sí que del hospital lo que hacen es dejar la caja, pero la azotan. Y como Sí. es de cristal, usualmente por eso es que duran menos Los tiempo. pueden quebrar, Ajá, se quiebran mucho. O bien se aflojan en la base. Un problema de los bulbos, como hay grandes cambios de temperatura, las bases a veces se aflojan y hay muchos falsos contactos. Por eso, pues dije, pues duran más tiempo los transistores bipolares porque son menos, ahora sí que menos frágiles, por decirlo así. Sí, mira, el hecho de que tengas un equipo voluminoso es justamente que el bulbo puede manejar grandes corrientes que al transistor le cuesta trabajo. Al transistor le cuesta trabajo, por eso los transistores de potencia usualmente vienen montados en grandes bloques de aluminio para disipar calor. El calor. Ajá. Y a veces es necesario, aun cuando uses un bloque de aluminio, meterle un ventilador. Sí, Porque si no sí se quema. de hecho lo que estábamos checando en mi proyecto, o sea, llega un momento en que dice que la carcasa va a tener que tener el espacio suficiente para el disipador de aluminio. Claro. Pero si no es suficiente, o sea, parece ya es como si no es suficiente, ya se le pondría un ventilador, pero aún no está contemplado. Sí, justamente por esa razón, en equipos que usan potencia, o sea, mucha corriente, aún existen los equipos con bulbos como el que tú tienes. Pues te decía que ese bulbo que tienes en la mano es un bulbo de alto voltaje, para alto voltaje. Debes manejar del orden de 15 o 20 mil kilovolts, 20 kilovolts. Pero entonces cuando dices de dura mucho y ocupa menos espacio, si tú quieres, habla así, relativo a un equipo de bulbos, comparado con, cuando uno habla de tanta, dura mucho, ¿con respecto a qué? Pues es que, de hecho, puse desventajas y aquí, bueno, y le puse ventajas. O sea, le puse desventajas de los bulbos y las ventajas de los transistores. O sea, en referencia en que los bulbos había puesto que, o sea, así que filamento, bueno, que consumían más potencia, que ocupaban más espacio y aparte necesitan muchísimo espacio. Sí, eso sí, el bulbo es muy estorboso y además es más grande y además la razón de que un equipo de bulbos sea grande es porque necesitas aire que circule entre los bulbos, de otra manera se daña. Ahora, O bueno, sea, este es el transistor que yo voy a ocupar. Ay. Y este es el tamaño del bulbo. sí, pero recuerda que el problema de la aplicación que tú tienes es que vas a manejar altas corrientes. Ahora, ¿ese transistor en qué lo vas a usar? ¿En el oscilador o en la etapa de salida? Ese es el oscilador. La etapa de salida. Este va en el preamplificador. Ajá. Y, ok, ese es un transistor del preamplificador.
El bulbo que tú me estás enseñando, que nos estás enseñando, es un bulbo sí. que maneja salida, es potencia. Potencia. Estás hablando de dos Sí. cosas Ujú. diferentes. No, o Ese sea, yo me transistor, refiero al tamaño, o sea, como son el tamaño de los bulbos. el tamaño de tu transistor de potencia va a ser ligeramente mayor. Es más chiquito que el bulbo, sí, pero necesita también, igual que el bulbo, mucha ventilación. Ujú. Sí, Pero bueno, también la placa, o sea, el espacio para la placa correcto. y la Que se ventile, disipación. que se ventile, que se ventile. Ok. Lo que quiere decir es que si tú quieres hablar de esta manera, comparado con un equipo transistorizado. Ahora, desde luego también puedes mencionar que eso mejora la portabilidad del equipo, aludiendo a lo estorboso y pesado que es un equipo de bulbos para electrocirugía, ¿sí? Eso es inevitable en un equipo de bulbos, es inevitable. Nosotros podemos encontrar bulos todavía también en cosas más de esparcimiento. Los grandes equipos de audio, en los grandes conciertos, muchos de esos equipos son de bulbos, porque el transistor no puede manejar tanta corriente, se quema. Y aún así esos grandes amplificadores de audio están ventilados, pero tienen un ventarrón, una serie de ventiladores para mantener una temperatura adecuada. Si no, no hay función. Por eso te puse aquí conjeturas. Porque quieres hablar así, perfecto, relativo a un equipo transistorizado o de bulbos, relativo a. O sea, Bien, ahí ya no entendí, profe. Entonces, ¿sí lo dejo así o le pongo en comparación a los sí, bulbos? mira, si tú, exacto, cuando tú dices no consumen tanta, duran mucho, ocupan menos espacio respecto a un equipo de bulbos, y con eso es suficiente, porque de otra manera no es, solamente estás hablando sin argumentación. Ok. ¿Sí? Ahora, ahí hay un diagrama a bloques de tu sistema. Ajá. Está bien, sin embargo, hay que agregar un pie de figura Sí, que ahí está. aluda a cada uno de los bloques, ¿no? Dije, fíjate lo que te dice. No hay pie de figura que aluda a cada uno de los bloques. Tampoco se ubica tal explicación en el texto. O sea, ni en la figura, ni en el documento que nos das, explicas los bloques del diagrama a bloques que tienes ahí. Y lo que es, déjame continuar para que te decidas. Fíjate bien. En la figura 1 tenemos un diagrama a bloques del sistema mínimo de radiocirugía. Es un sistema mínimo ya que la mayoría de los equipos de electrobisturí de radiofrecuencia cuenta con un modulador para la coagulación. O sea, ¿a ti no te importa la coagulación? En este equipo no va a tener modulador. O sea que Por no, eso, no. ya dijiste que no tiene modulador, ya. Pero ahora yo te pregunto en cuanto a su uso, ¿no es de importancia para ustedes la coagulación? No, pues bueno, mi asesor me dijo que a él no le importaba la Ok, coagulación. no le importa, quitamos esto. No. Ahora, Yo y también con le salida, pregunté, de hecho, anteriormente sí lo tenía y dijo ajá, que no, bueno, que la coagulación a él no. bueno, sus razones tendrás nada más, por eso era una pregunta. Sí. ¿Y por qué solamente quedarse con salida monopolar? Pues lo mismo me mencionó él, me dijo, en lugar de 2 salidas, pon la una, porque nada más va a ser la monopolar. Bien, Bien, eh, y ya. ya, ok, Por eso bueno, yo el trabajo pasado le dije ajá, que era mínimo, por eso me dijo que lo explicara en un diagrama el por qué ajá. era mínimo. Bueno, pero aquí no nos dices por qué es mínimo. Pues según yo es mínimo porque pues, no tiene ni coagulación ni tampoco, y nada más tiene una sola salida. O sea, es un Ya, ya, mínimo, así que. ya me quedo, ya, gracias. Pasemos a los objetivos. Entonces, lo que sí es importante, mira, a veces aquí, yo creo que, a ver si aquí hay un asterisco Asterisco. rojito y un asterisco rojito, y luego hablas de un generador de alta frecuencia que sí lo mencionas en el texto. Los demás bloques no los mencionas. En específico no los mencionas. Después hablas de una fuente de alimentación, ciertamente, y luego en el texto nos hablas de un bloque de control que dices que nada más es un potenciómetro, pero como diagrama a bloques, no los describes, solo describes los que están aquí. O sea, aquí en este pie de figura debería ser 2, 3 líneas de qué cosa es cada bloquecito. Es lo usual en un diagrama a bloques. O sea, yo tengo una duda. Bueno,
¿cómo se llama? Metodología, pongo qué es lo que va a tener mi No, fuente no, de no, alimentación. aquí no estamos en metodología, fíjate bien. O que o Aquí, no, aquí, no, se ti- sale aquí poniendo todavía aquí estás todo en sí, introducción, sí, en la fíjate. introducción. Sí, pero no entiendo el pie de la figura, aluda a cada uno de los Por bloques. ejemplo, filtro pasabajos. Ujú. Use un filtro pasabajos ¿para qué? Por ejemplo, Ah, voy a ya. tratar de comentar la fuente de alimentación. Sí. Fuente de alimentación, bloque 1 debería estar numerada, una forma de aludir en la figura. Fuente de alimentación se encarga de energizar las diferentes etapas del sistema y va a tener valores de más o menos 5 volts, no sé, cosas así, simples. ¿Sí? No, 30 volts. Oscilador radiofrecuencia es un oscilador de tipo Colpitts, por ejemplo, en un rango de frecuencia de tal lado, con un cristal. ¿Qué dices tú que vas a poner? Sí. Filtro pasabajo. Es un filtro de tipo Chebyshev, elíptico, Bessel, Butterworth, en un ancho de banda tal, tan. No dice nada. Ah, ok, ya lo Preamplificador. entendí. ¿Para qué necesito un preamplificador? ¿Para qué lo necesitaré yo? Y obviamente Entonces, estás preamplificando, ¿qué cosa? La oscilación. Bien, o sea, ¿entiendes? Nada más ajá, dos letras o un par de cosas que nos digan, que para haga que cada sentir cosa. para qué cada Ok, cosa. ok. No es que detalles el asunto, sino dinos para qué. Ese es un diagrama a bloques, es una Ah, versión ok, ok. simplificada de las cosas. Ya ¿Mm? entendí. No lo entendí. Y además, y aquí amplificador en realidad, tú tienes un amplificador de potencia. Tu amplificador es un amplificador de potencia, hay que ponerlo como tal. Porque Ok. fíjate bien, esa es tu argumentación principal. Dices que en lugar de bulbos vas a meter transistores. Sí. Pues en realidad es parte de la aportación o de lo diferente que estás tú proponiendo es que vas a hacer un equipo transistorizado para eludir algunas de las inconveniencias que tú mencionas tienen los bulbos, ¿sí? Pero en todo caso estás haciendo un amplificador de potencia. Ok. Bien, ahora en los objetivos. En el objetivo, esto que está aquí, como que se antoja que debe ser, puedes hacerlo más breve, diciendo lo mismo. Por ejemplo, sin que esto suene como a censura, yo creo que es innecesario esto. Mira, esto desarrollar e implementar un sistema mínimo, en parte aquí ya lo has dicho. Bueno, arriba me parece haberlo leído. Es casi todo esto. Y aquí hay que hacer un pequeño ejercicio de síntesis. Em, desarrollo, sistema mínimo de radiocirugía con Bueno, yo le transistores puse lo bipolares. de electrobisturí porque también el pasado me dijo que en donde mencionaba lo de electrobisturí y así. Bueno, ahora yo lo has mencionado más en el texto, Ajá. pero Entonces yo por eso como que entonces fíjate aludía. bien, perfecto, me gusta. Fíjate, desarrollo. Estoy ensayando, como ves, no es por eso te digo que no lo entiendas como censura. Yo aquí pondría D, ¿tú crees que eso da una cierta idea de lo que vas a hacer? Inclusive, Ese desarrollo. Bueno, es lo que vas a hacer o tú. sea, Un electrobisturí de de radiofrecuencia con radiofrecuencia con transistores transistores bipolares. bipolares. Y Son ya. ideas, ¿sí? O sea, Ujú. ponla tan linda, tan breve, tan larga como quieras, pero la idea creo que podría estar contenida en esas frases. Ok. Ujú. Recuerden que el título del trabajo son como los títulos de los libros, de las películas, de las obras de teatro, donde el problema de quien genera el título de alguna actividad humana se trata del problema de decir las cosas en breve, de tal suerte que con poco quien lo lee se entere de qué se trata el asunto. ¿Ok? Entonces, si quieres como título,
está muy bien, ¿no? Pero ya como objetivo, fíjate cómo suena como objetivo. Electrobisturí de radiofrecuencia con transistores bipolares. Y tengo una duda, ¿no le puedo poner desarrollo e implementación del electrobisturí de radiofrecuencia con Pues transistores aquí, mira, bipolares? tú lo tienes aquí, lo que pasa es que al calor de esto, Como que siento que sonaría bien así. no, claro, desarrollo Desarrollo de, de un de un, ajá, así, electrobisturí. yo creo que la idea es ya como que se parece más a un objetivo concreto. O sea, en pocas palabras, uno tiene una idea de qué cosa es lo que quieres al final tener en tus manos, ¿no? Un electrobisturí de radiofrecuencia, Ok. que es un sistema mínimo y todo, sí, ya nos lo dices arriba, pero en realidad, en un terreno muy concreto, tú quieres un electrobisturí de radiofrecuencia, fíjate, inclusive electrobisturí de Electrobisturí radiofrecuencia, con que te transistor. lo voy a hacer más chiquito. Como ves, es un ejercicio de síntesis. Llévalo hasta donde te quedes tú a gusto, pero la idea importante es, eh, inclusive, mira, inclusive yo aquí, te haría esto, y la idea se sigue entendiendo. Ujú. Ok. Déjalo a tu gusto, pero por favor, este ejercicio es para ilustrarles el hecho de la síntesis, la capacidad de síntesis que deben tener. Ahora, yo creo que el sentido común a todos nosotros nos debe decir una cosa. Si usted no puede tener esa capacidad de síntesis, es que no ha entendido lo que va a hacer. Cuando uno no puede sintetizar en pocas cosas, en pocas palabras, una actividad, no tiene claro qué va a hacer. Ese es algo, es una máxima. Ujú. Entonces, por eso, el hecho de que estén trabajando en un documento, cada uno de ustedes en su documento, propicia que reflexione acerca de qué está hablando. Y esa reflexión justamente es el pretexto para que usted vaya entendiendo cada vez mejor lo que va a hacer. Y ese entendimiento de lo que va a hacer lo coloca en un terreno en donde ya es capaz de sintetizar las cosas y decir las ideas con claridad. Cuando usted no es capaz de decir las ideas con claridad, probablemente no ha entendido cabalmente qué es lo que pretenden de usted. ¿Ok? Ese es un ejercicio, ¿no? Quede ahí como ejercicio, Brenda, que no censura, ¿eh? Y tú ponlo como te sientas a gusto. Pero este pequeño ejercicio te da a entender que es posible hacerlo, ¿sí? Sí. Ahora, igual en los específicos, aquí solamente te puse un D que tal vez convendría ponerlo ahí para que se vea mejor construida la frase. Sin embargo, te tengo un comentario. Sí, mira, lo que ¿De tú mencionas cuál? aquí es lo que señalaste en el diagrama bloques, pero de acuerdo Mm, al diagrama bloques faltan elementos del sistema mínimo. Lo que mencionas, fíjate, mencionas un generador de alta frecuencia, frecuencia. Ese es uno. Luego, un filtro pasabajas. Ese sí está. Sí, por eso lo dices. Ujú. Sí, Y luego dices un el preamplificador amplificador. y Ujú. lo demás. Aquí se obtener el sistema con el transistor de potencia una salida de... ¿Y dónde está Ajá. mencionado? O sea, ya, pero la amplificación, pero pues es que ahora sí que el de obtener con un sistema Menciónalo cuando corresponde aquí. el amplificador, pero pues de todos modos va a llegar a la salida, o sea, este es como el bloque al amplificador, pues está de acuerdo que es con el que va a ir Vamos, modulando y vamos, al final se va vamos a a tener. ensayar con el número 4. Diseño, yo diría, este primer objetivo, diseño de alta frecuencia. Este sería un primer objetivo. Filtro pasabajos es un segundo. Un preamplificador es el tercero. Esto no, esta es la operación de un sistema. Este es cómo va a trabajar. Yo creo que tal vez aquí quedaría amplificador de potencia. Y O lo sea, que dice, pusiste, y lo que para, pusiste a continuación es ajá,
que es el desempeño del amplificador. Pero tu tarea es hacer el amplificador de potencia. ¿Sí? Sí, ahora, y para que O sea, tenga la salida aproximada de sí, 50 watts. date cuenta que las cosas que tú quieres decir están ahí, solamente a mi entender, te estoy sugiriendo cosas para hacerlo más claro, más Ajá. organizado. Sí, sí, sí. Es todo, son sugerencias. Ujú. Deja ver qué más se me ocurrió poner. Metodología. Eh, eh, Acuérdense que metodología es cómo vas a hacer lo que dijiste en los objetivos. Ujú. Y Por ahí eso es tengo una importante. duda. Sí, O sea, adelante. yo, por ejemplo, ahí puse lo de transistores bipolares y cada una de sus como especificaciones. Y no sabía si ponerlo en metodología o ponerlo como introducción. O Ni sea, ahí una cosa como... ni la otra. Si ya estás, ni una cosa ni la otra, y no es broma. Porque cuando uno alude a las características de los elementos que va a utilizar en un diseño electrónico, pues lo formal es una hoja de especificaciones como un apéndice, ¿Como un anexo? claro, como un anexo o Ok. apéndice, como tú quieras. Un anexo es un apéndice, es otra acepción de la palabra. Entonces, esas características técnicas no hablan de tu tarea, sino son los elementos que vas a utilizar para llevar a cabo tu tarea. Entonces van por separado. Ok, Para que no... entonces, Sí, adelante. entonces esa parte se la quitaría de metodología. En otro lugar. Ok. Sí. Recuerda que metodología es cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, para darte una idea de la metodología, ¿sí? Quedamos en que la metodología es el desarrollo de algo que dijiste en los objetivos. Por eso es importante en los objetivos acuñar una tarea concreta. Estoy copiando un objetivo. Un primer objetivo que tienes es diseñar un género de alta frecuencia. Entonces, por ejemplo, se eligió para tal efecto, hablando de esto, para tal efecto, se eligió estoy inventando, un oscilador en configuración Colpitts. Ah, no, tú dijiste un oscilador estás hablando de un oscilador de cristal, ¿no? Ujú. Eligió se eligió un oscilador, un cristal del tipo lo que sea, en configuración, ¿sí? Para asegurar, para evitar corrimientos de frecuencia. Es decir, ¿con qué lo vas a hacer? Ya estás diciendo que esto es importante, por lo menos la idea que tengo aquí, te estoy poniendo acá, porque uno de los problemas a resolver en un oscilador es la temperatura. Con los cambios de temperatura, la frecuencia de la oscilación cambia, dependiendo de la configuración, ¿sí? Entonces, si estás hablando de un diseño y ya sabes qué cristal vas a utilizar, pues este cristal porque es resistente, la humedad, finalmente es un cristal, es una sal, la humedad, la temperatura, ¿sí? Y hay ciertas configuraciones de cristal, de osciladores. Una de las más fáciles es un cristal piezoeléctrico con dos, en función de retroalimentación con dos inversores. Y es una señal cuadrada muy estable, dependiendo del cristal. ¿Entiendes? Lo que te estoy diciendo es, ¿con qué lo vas a hacer? Aquí no vas diciendo con qué lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y si tú ya sabes suficiente, una configuración que voy a probar es tal, y pones el diagrama. ¿Has visto diagramas de osciladores de onda cuadrada implementados con cristales, Brenda? No. Pues es una primera tarea. Mm. Porque entonces también hay osciladores, desde luego, transistorizados. Lo que yo mencioné en Colpitts es un oscilador muy ampliamente utilizado en los circuitos de FM, por ejemplo, o de AM, de la radio de AM de otros años, ¿sí? Entonces, ya sabemos que vas a hacer un oscilador
Lo dijiste en objetivo, en metodología. ¿Cómo lo Creo va a hacer? que lo puedo hacer con esto. Puedo hacerlo con esto. Si ya sabes la configuración, perfecto. Y hasta ahí. Porque entonces, ¿qué significa eso? Fíjense bien una cosa interesante. Si usted ya sabe qué va a hacer y de repente tiene una idea como con qué lo va a hacer, ya puede ir estimando tiempos y necesidades. Necesito esto, aquello, lo otro. ¿Entiende? Porque Brenda, ya que tienes acceso a equipos con bulbos, eh, probablemente el oscilador de tu electrocauterio sea un bulbo del tipo 12AB chica 6, que era uno que se utilizaba en osciladores. Ujú. Bueno, dependiendo, porque en cuestiones de bulbos, como es la industria, uno era la nomenclatura norteamericana y otro es la nomenclatura europea. Por ejemplo, ¿qué bulbo es el que tienes en la mano? Es el 6146A. Y 61, ese 6146A es de Estados Unidos, europea. Digo, americana. 65 significa que son 65 volts de filamento. Es lo que se- 6146A. Puede ser 60 volts los del filamento, es lo que dice, más o menos. La B chica probablemente sea un rectificador, sea un oscilador, perdón. Debe estar no, ese es un bulbo de alta potencia, de alto voltaje. El voltaje sale por el capuchoncito de arriba y seguramente ahí, acepta un capuchón que tiene un cable gordo, es alto voltaje. Ujú. Es alto voltaje eso. En fin, regresando al punto, para no desviarme demasiado, Brenda. Entonces, si ya vas a hacer un oscilador, lo que mencionaste en los objetivos, en la metodología, lo pretendo hacer con esto, con esta configuración. Hasta ahí ya se dan cuenta como que vamos siguiendo de lo general a lo particular. Esa es la idea de un documento. Que en general, que cumpla una idea de una cierta guía para uno mismo. ¿Sí? Por esa razón, un tercero, una segunda persona que lea eso dice, no, pues como que sí tiene idea qué va a hacer, ¿no? Todavía no lo hace o está en vías de hacerlo, pero creo que tiene una buena idea de qué es lo que necesita, materiales, elementos, ¿sí? Cosas, herramientas inclusive, ¿no? Porque, por ejemplo, con el bulbo que nos enseña su compañera Brenda, mucho respeto, ¿no? Porque uno debe saber de qué está hablando, porque si mete la mano, el alto voltaje brinca, probablemente le dé una descarga. Ujú. Y es peligroso. O le habrá pasado a algún compañero tuyo, ¿no? Que abre el equipo y le da una descarga. Ujú. Mucho De hecho, cuidado. sí se les tiene cuidado. Es como sube, baja, sube, baja. Bueno, es que como estoy haciendo mi servicio, y ahí es en donde estoy llegando, entonces Cuidado. es como Esas baja, cosas, sube. Ujú. y esa cosa debe estar aislada dentro de una carcasa metálica. Ujú. Sí, pues sí, eso es peligroso, muy peligroso. Bien, entonces ya te quedó más o menos la idea de qué cosa es de metodología, ¿no? Por esa razón, lo que tú mencionas aquí, no al lugar. Ujú. No al lugar, hay que ponerle un anexo en un apéndice, como le digamos. Ok. Eh, mm, Mira, justamente por eso te puse aquí esto. Fíjate la palabra que te puse, reubicar. ¿Sí? En O sea, particular, eso también iría en un anexo. De toda esa parte de... fíjate, yo creo que me refiero a este parrafito. Este parrafito nos estás platicando del equipo. Tal vez Ujú. inclusive podría ir en la introducción. No, o sea, más que nada en esa parte a lo que me refiero con los riesgos y todo eso es para ver lo de los parámetros de ingreso y de salida. Claro, esto es muy concreto. Por ejemplo, esto para ti como ingeniero es lo que debe importarte. ¿Qué es? A lo mejor tú ni sabes para qué cosa es un equipo de electrocirugía. Pudiera ser, no te importa a ti. Lo que sí lo usa es el médico o el cirujano. Pero lo que a ti te importa como ingeniero que te digan qué cosa debe hacer, con qué empiezas y qué esperan de ti. Cómo va, en qué condiciones va, son condiciones de trabajo y qué es lo que esperan que haga el equipo. Solo hay una cosa que aquí falta en honor a la verdad, Brenda, la impedancia de salida.
Dices potencia de salida. La potencia de cualquier circuito, según la mida usted, depende de las características de la carga donde vas a querer hacer un trabajo útil. En este caso, ¿cuál es la impedancia de la herramienta de corte? Debe tener una impedancia. Y esa impedancia, ya que estás hablando de alta frecuencia, tiene que ver inclusive con la longitud del cable. Si está blindado, si no es blindado, si es un cable dúplex o si es un cable arrollado. Todo eso genera cambios de impedancia. ¿Sí? Entonces, esa potencia de salida debe estar caracterizada sobre una impedancia de salida. Cualquier cosa que sea. Recuerde usted que ya hablas tú misma de un transformador, una salida de transformador. Bueno, te voy a decir una cosa que a lo mejor todavía no llegas a eso. El transformador, tú lo vas a hacer, lo van a comprar, porque es un transformador de alto voltaje. ¿Lo vas a hacer o lo van a comprar? Se va a comprar. Bueno, porque esos transformadores están sintonizados con una armónica, con la frecuencia del alto voltaje de salida. Seguramente ya vas a averiguar ese tipo de cosas. Porque es un transformador normalmente con núcleo de ferrita, no es de metal, es de ferrita. Es una dona de ferrita. Y perfectamente encapsulado para evitar brincos de alto voltaje. Cuidado con eso. Jamás se te ocurre. Perdón, déjame terminar, Brenda. Si alguna vez haces pruebas con ese transformador de alto voltaje, aíslalo y saca las manos. Porque si tu circuito funciona y empieza a generar alto voltaje y no estás bien aislada, eso brinca, ¿eh? Y te puede lastimar. Entonces tienes que tener cuidado con eso. ¿Ibas a decir algo? Sí, arriba menciono un poco de la impedancia, no pongo la impedancia de salida, pero No, sí, tienes que decir cuál es la impedancia de salida. Sí, o sea, ahí menciono lo que se va a ocupar para que la impedancia se acople perfectamente. Si es que el transformador no te asegura, de hecho la impedancia del transformador debes conocerla para poner la carga. Es la única manera que transforma. Tú tienes que conocer la impedancia del devanado del primario y debes conocer la impedancia del devanado del secundario. Como son transformadores de alto voltaje, el devanado simplemente es un gran arrollamiento de un calibre muy delgadito, debe ser un 20, no, más allá 30, 40, muy delgadito, que parecen cabellos de cabellos humanos. Y curiosamente el secundario va enredado en el primario y el secundario a uno le sorprende ese tipo de cosas. El secundario simplemente es una vuelta de cable del 18. Así de eficiente es el transformador. Si no, ve el equipo qué bueno que tienes a mano un equipo de electrocirugía y veas cuál es el secundario. El secundario a veces simplemente es una asa de cable y va directamente al chupón de alto voltaje. Si no, velo ahí. Ahora, ya hablas de cuestiones de construcción, de diseño. Ahí empecé con lo de la fuente de energía, el control. Hay una cosa que me gustaría hacer la diferencia contigo. Una cosa es que diseñes tú, que pruebes, por ejemplo, me voy a ir al diagrama de bloques. Que diseñes una fuente de alimentación en un proto, que diseñes tu oscilador de radiofrecuencia. Del filtro pasabajos que nunca nos has dicho nada, no nos has dicho qué tipo de filtro, qué ancho de banda, nada. Pero digamos, cada uno de los bloques de tu diagrama de bloques lo resolviste, es el diseño. Cuando tú hablas de construcción, ya es otra cosa. O sea, se supone que ya resolviste el problema de diseño y ahora estás en un problema de cómo ponerlo, disposición misma de los elementos, tamaño donde los vas a, del gabinete, primero de la tarjeta, del medio donde vayas a tener todas las cosas montadas, en fin, ya son otro tipo de problemas. ¿También lo vas a hacer tú? Sí, de hecho viene abajo más explicado. O sea, empiezo primero ahora sí que lo primero voy a empezar con un protoboard, ¿no?
todo este diseño. Y después se lleva a cabo que esté funcionando bien el oscilador. Después de que ya esté funcionando bien el circuito, se va a generar un archivo Gerber, el cual va a mandarse a hacer las placas de PCB. Sí, pero eso no es irrelevante, ¿sabes? Te voy a decir por qué. Todo depende del diseño. Tú al programa que genera un impreso susceptible de mandarse directo a una impresión para su elaboración y perforado, es un programa. Pero en realidad, tú le dices al programa dónde quieres las cosas. Por eso es una cuestión de diseño. Sobre mi observación ahorita, bueno, si tú vas a estar encargada del diseño, el diseño es una cosa. Cuando uno dice, este oscilador funciona bien, perfecto. Y entra la etapa de fabricación, dice, bueno, por ejemplo, si vas a usar un oscilador de cristal, pues el cristal debe ser de tales características, los capacitores asociados al cristal, porque también determinan la frecuencia. Por ejemplo, no pueden ser cristales electrolíticos, estoy diciendo una tontería. Un oscilador no tiene un oscilador, un capacitor electrolítico. Tiene de poliéster, de estireno, cosas de ese estilo, porque son de alta frecuencia. Pero entonces, lo que quiero señalarte es que un mundo de problemas es el diseño. Ya una vez que uno diseña y resuelve los problemas relativos al diseño, pasar ese diseño a una cuestión de construcción ya para contener en un gabinete, te lleva a otro tipo de problemas. Es otro problema a resolver. Entonces, lo único que estoy señalando aquí es, si tú todavía vas a hacerlo, es, eh, hay que hacer un montón de cosas más, ¿eh? Porque te digo que ya lo que a veces uno hace en diseño, cuando se instala en un gabinete, cambia. Sí, pues lo que usted decía, ¿no? O sea, la placa de aluminio el disipador, o si va a necesitar aparte un ventilador, Muchísimas o sea, cosas, muchísimas sí, sí, cosas, sí. muchísimas. Entonces, bueno, pues si tú lo vas a hacer, menciónalo como tal, pero son dos tareas diferentes. Yo diría que inclusive tiene, aquí en construcción, sobre todo en diseño ya lo estás atacando, pero en construcción ya tiene cosas muy concretas diferentes al diseño, porque inclusive tienes que ver Ujú. materiales con los que vas a construir. Por ejemplo, usualmente se usa un impreso y debe tener, las pistas son ahí de otro calibre, de otra separación, justamente por el alto voltaje. En fin, son otras consideraciones que me llaman la atención que tú te las tomes para así. Si no, observa, por ejemplo, destapa tu equipo de electrocirugía que tengas y ves cómo se señala la etapa de alto voltaje diferente a la del oscilador excitador. Es diferente. Bueno, aquí te menciono que ya te dije lo de la construcción. Vuelvo a mencionar que el ancho de banda no has dicho nada. Ahí tengo, perdón, profe, una duda. Ahí sí menciona lo del oscilador, lo que usted me mencionaba que iba en metodología de la parte de arriba, que me puso como comentario que en lugar de poner todo como las especificaciones de No, los transistores mira, bipolares. es que en el caso tuyo hay una cosa importante. Antes de entrar a los objetivos, antes de entrar, es decir, se plantea la construcción de un equipo con las siguientes características. Y ahí es donde dice, porque eso es lo que tú vas a decir. Esos son tus requisitos para quien está contratando tus servicios. Él quiere esto. Por eso ahí es donde cabría más el de gamma bloques. Y quiere esto con las siguientes características de diseño, que son estas, ¿no? Esas son las necesidades que tú debes de satisfacer. Sobre eso es lo que te tienes que mover. O sea, tú no estás inventando el equipo. Te están diciendo, el equipo tiene que hacer esto. Y estas son, por ejemplo, que está ahí, dice, estas son las características de diseño que usted debe tener presentes.
Punto. O sea, fíjate, tus condiciones de diseño son estas Ujú, y el diagrama a bloques. ujú. Punto. A partir de ahí es que te empieza todo. Entonces, para la fuente de alimentación, ya hablamos, necesitas una fuente de alimentación. Objetivo, fuente de alimentación. Metodología. La fuente de alimentación la haré tal vez con una fuente regulada, simplemente un puente de diodos a base de transformador o una fuente de Bueno, switcheo. es que No eso sé. está en la metodología. Por eso es metodología. Entonces, vean, pero por eso faltó describir que en el objetivo que me vas a hacer una fuente de alimentación. No la mencionaste en específico. Por eso no le puse asterisco. Pero tu tarea es muy concreta, Brenda. Tú tienes condiciones de diseño y te están diciendo, el equipo que yo quiero que usted diseñe y genera es este. Y a partir de ahí, ese es tu punto de partida, en realidad. Entonces, en objetivos específicos sería el como hacer la fuente de Pues sí, alimentación, cada si uno lo de puse. estos bloques, en Ajá, realidad, ya lo hiciste en gran parte, porque ajá, mi sistema se comporta de estos bloques. Entonces, estos son tus bloques objetivo. Y la metodología es, ¿cómo planea usted hacer todo, cada uno de estos bloques? ajá, pero a lo que voy es que puede ir a metodología, por favor. Sí, claro. Gracias. Más abajo. Más. Ahí. Yo comienzo diciendo que diseño del equipo con una fuente de energía que va Sí, a... pero aquí te digo que estás mezclando cosas. El diseño ya lo mencionaste antes, ya está mencionado arriba. O sea, ahí nada Entonces, más sería construcción, entonces. claro, aquí ya entiendo que ya acabaste el diseño. Ok. Y después, Ok, si ya acabé el ok. O diseño, sea, ya que... o sea, en la parte de arriba sería como diseño que plantea Claro, la construcción con las diseño características. es una parte gruesa de tu proyecto, pesada, digamos, una parte importante de tu proyecto. Y Y en una vez esa que parte, concluís el diseño, o sea, tú no puedes construir algo que no hayas diseñado, punto. ok. Entonces, primero el diseño, ya lo resolviste, enhorabuena. Ahora, ese diseño lo tienes que meter en algo, en un contenedor, en un gabinete o carcasa, como le hayas dicho tú, y eso te lleva a un proceso de fabricación. Es cuando comentábamos de disposición de elementos, dimensiones, cosas de ese estilo. Por eso te dije que son otro tipo de problemáticas. Ujú. Pero entonces en esa parte iría como construcción del electrobisturí o como diseño. Claro, Porque, no, o sea, ahí menciono lo de pero construcción. es una parte que yo creo que todavía no estás en condiciones de escribir. ¿Por qué? Porque tú todavía estás en etapa de diseño. Tú todavía no Ok, sabes cuántas cosas que hayan pasado por tu cabeza de cómo hacer los diferentes bloques de tu dispositivo. pero bueno, Seguramente, ahí menciono lo del puente y los por eso, capacitores. déjame terminar la idea, Brenda. Ajá, Tienes una idea, por ejemplo, de la fuente, cómo hacer la fuente. ajá. Pero hasta que pruebes las cosas y determines la fuente, vas a saber cómo quedó. Ese es el fin del diseño. Así va a quedar mi fuente. Bueno, la fuente ya la tengo. ¿La compraste? No, la hice. Bueno, La hiciste. Entonces ya, entonces, por perfecto, eso, me gusta eso. Ya tienes la fuente. Ahora, si es el caso, ya tienes que pensar dónde la vas a poner, si junto con todo el equipo o como muchos equipos usan la fuente por fuera. Por ejemplo, el cargador de tu computadora, el fabricante para no hacer una computadora gorda, ya nos sacó. vende el cargador por fuera. ¿Sí? Ajá. ¿Ves? Ese es a lo que me refiero. Ya que resolviste diseño, la construcción es otra dimensión de problemas. Ujú. A lo que voy es que, por ejemplo, usted me estaba mencionando que en lugar de poner lo de las características del transistor, empezar explicando, por ejemplo, el oscilador de radiofrecuencia va a tener esto y esto y esto. A lo que yo Claro, me voy es que, por ejemplo, en donde puse diseño y construcción, quitaría el diseño, no, pondría el diseño, si no, sería el diseño del electrobisturí o sería la construcción. el Que diseño. yo, ok, ahí Sí, sería el diseño y en el sí. diseño, por ejemplo, usted me dice, tienes que arreglarlo con bloques, entonces sería fuente de alimentación, ahí ya puse que se va a necesitar capacitor, el puente, o sea, y, bueno, se No, puede ir ahí repartiendo. no ponen necesidades, es decir, la fuente la voy a hacer de esta manera. Un diagrama, una idea. Por eso te mencioné una fuente a transformador, una fuente de switcheo, una fuente regulada. ¿Qué tipo de fuente? Nada más estás diciendo,
voy a intentar un diseño de estas características. No sé, ¿entiendes? O sea, voy a hacer algo. Y ya en el terreno concreto es lo que ya vas a resolver tú, en el momento que hagas las cosas. Si la Ya, ya fuente ya sé. si la fuente ya la resolviste, se acabó esa parte. Ahora Y te vas entonces, a y ya auxiliar sería en construcción en donde iría esa parte. O sea, la cuando parte de terminara, los... exacto, cuando terminara los demás bloques, y ya acabé toda la parte de diseño de mi fuente, de mi oscilador de radiofrecuencia, de mi filtro pasabajas, de mi preamplificador, de mi bloque de control, ya acabé todo el diseño. Ok, perfecto. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ahora entonces usted va a ir pegando sus bloquecitos y va a ver si la fuente de alimentación funciona, su oscilador de radiofrecuencia funciona como debe ser con la fuente que usted diseñó. Ahora, el conjunto fuente de alimentación oscilador funciona como debe ser ya cuando le pega a usted su filtro pasabajos. Perfecto. ¿Entiendes? Ya estás probando el diseño como un todo. Todavía estás en diseño. Y ya que termines y que toda la fuente que diseñaste es capaz de energizar apropiadamente todo tu sistema, ahí, Brenda, arranca la parte de construcción. Y la parte de construcción ya iría lo de los capacitores y todo eso. Absolutamente, porque estamos hablando de cómo los vas a poner, qué cosa junto a qué otra. Si no, si hay, por ejemplo, yo no pondría en un gabinete ya, en un dispositivo, la fuente de alimentación pegadita al amplificador de potencia, por razones de seguridad. ¿Entiendes? Pero entiendo, lo que te quiero señalar que la etapa de diseño es una, y los problemas de diseño que funcione y que haga lo que tú quieres que haga. Y ya que resolviste el diseño, ahora sí, váyase usted a la etapa de construcción. Ujú. Son dos etapas diferentes, necesariamente. Por eso hace un rato me oíste decir que te dije, tú no puedes construir lo que no has diseñado previamente. Por eso, primero es todo el diseño. Ya que acabaste, la construcción. Perdón, Ahora, una última pregunta. Pero en diseño, ¿qué va específicamente entonces? ¿en qué finalmente consiste la fuente de alimentación? ¿En qué No es lo consiste? mismo, nada más imagina, no es lo mismo una fuente de alimentación con un simple dedo rectificador y un capacitor para mejorar la salida. Fíjate, la fuente más simple de alimentación es, me cuelgo de la línea, pongo un diodo rectificador y al hacer salida del diodo rectificador pongo un capacitor y ya tengo mi voltaje de AC, lo convertí en un voltaje de DC. Ujú. Esa es mi fuente más simple. Ah, pero ¿qué tal si a lo mejor necesito una fuente para cuestiones de aislamiento con transformador? Ah, entonces ya necesito un puente de diodos, pero necesito que el voltaje esté asegurado. Ah, necesito un regulador. Ah, sabes que mi fuente tiene mucho ruido. A lo mejor usted necesita un transformador de toroide. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, en metodología dice, bueno, yo necesito hacer una fuente de alimentación y voy a intentar esto. Pero hasta que la hagas, vas a saber si tu idea funciona. Antes No, no. y ahorita sí lo podría dejar así. O sea, Claro, así con claro. o Ahorita sea, porque sí, sí, pues no claro. voy a Claro, terminarlo todo. claro. Y me voy al extremo, Brenda, para todos. Esto es para todos en realidad. Ah, ¿sabes qué? A ver qué. No quiero perder el tiempo haciendo una fuente de alimentación. La voy a comprar. Punto. Pero aún para comprarla necesitas saber qué voltajes vas a Yo. necesitar y qué corrientes vas a necesitar. Porque en función de eso es el costo de la fuente que compres. Hoy, por 20, menos de 200 pesos tienes una fuente de más menos 12 regulada, pero no me preguntes con qué calidad de regulación, con qué rizo, infame, pero de que te la venden, te la venden. Entonces, entiende, quiero enfatizar, Brenda, y para todos, que una parte es la parte de diseño. Sí, y uno puede intentar más de una cosa para diseñar algo, hasta que le queda como uno quiere, como uno necesita. Ahí es donde termina. Y así en todos los subsecuentes bloques. Y después que termine usted, péguelos juntos y ahora sí ya está hablando de un problema de cómo lo voy a construir. Ujú. ¿Está claro, Brenda? Sí, entonces en diseño, digamos, ya tengo mi fuente y puedo poner que cuenta con un transformador y un puente regulador.
Lo que tú vayas a probar y O sea, finalmente, pero eso sí iría en diseño. O sea, sí, por ejemplo, puedo claro, todo poner es la fuente de diseño, o sea, energía, va a es la contar con otra. metodología de tu diseño. Ujú, En diseño estás proponiendo cosas para hacer, ok, porque todavía no ok. sabes exactamente si lo vas a lograr de esa manera. Entonces, quitaría por estos momentos lo de construcción, porque no sé básicamente si Claro. vaya a Yo, funcionar o no. es exactamente lo que te estoy diciendo, que lo tienes que diferir porque todavía no sabes. Bueno, la No es fuente que sí, no es pero que no lo sepas demás. nada, no es que no sepas nada, pero no hace sentido en tanto no tengas un diseño ya concreto. No hace sentido, ¿ok? Ok. Déjame ver si podemos terminar al menos, pero este detalle con el que nos estamos siguiendo en tu propuesta, yo creo que debe ser de utilidad para tus demás compañeros. Ya esto lo platicamos. Creo que es todo, ¿no? Te digo, aquí tú tienes una cosa concreta, te están pidiendo algo a realizar y tienes. Sí, esto demás ya es otra cosa. Es otra cosa. Eso de arriba, tantito, tantito. ¿Cuál es Vamos lo a de ver. arriba? Dime, Esto, dime. ahí. Por Sí, ejemplo, aquí ya pongo un poquito más arriba, por favor. Más. Ahí. Ahí, por ejemplo, en oscilador de radiofrecuencia, ahí eso sería como diseño, ¿no? sí, Nos va a sí, proporcionar una mira, señal cuadrada. yo dividiría esto. Una cosa es diseño del electrobisturí. Ujú. Ahí Esa quedaría construcción en hilo. esa es una etapa. Ya que acabes esta etapa, ya te vas a Ahora esta sí, a etapa. la construcción de... Exacto, son dos cosas Pero diferentes. esa parte sí la puedo quitar y con lo que ya llevo, por ejemplo, del oscilador de cristal, sí quedaría como el diseño, o sea, lo que yo voy a usar Si me supuestamente. permites un comentario radical, Ujú. quédate a nivel ahorita de diseño, porque construcción todavía no tienes elementos suficientes para abordarla. Ujú. A lo que me refiero es que si me puedo quedar con esto como diseño. O sea, ya aquí, por ejemplo, estoy hablando de la fuente, yo también tengo Ah, lo sí, del claro. control, que es el Sí, potenciómetro. claro, ya entendí. Sí, te acuerdas que estamos diciendo que está la información, ¿no? Lo único que me permite sugerirte es una mejor manera de hacer más entendibles las cosas. Ok, Pero entonces, sí, entonces dime. aquí, por ejemplo, en lugar de diseño y construcción, nada más le quito el construcción, cambio ahora sí que unas cosas, como usted dice, de redacción, agrego otras cosas que vaya adquiriendo en estos 15 días que nos quedan. Correcto. Y básicamente quito el construcción hasta que haga ya el Sí, proyecto. ya te queda claro que ya no tiene sentido hablar de construcción, no tiene caso. Exacto. Sí, sí, ¿Ok? sí. Sí. Bueno, Brenda, esto primero ya, fíjese bien una cosa para todos los que permanecen con nosotros. Este nivel de detalle que ya con lo que hemos hablado, comentado el trabajo de su compañera Brenda, se puede porque ya estamos hablando de cosas más concretas. Ya no estamos así como divagando de qué se trata lo que voy a hacer, ¿no? Ya es algo más concreto. Y por eso los subsecuentes comentarios a los trabajos siguientes van a estar bajo esta idea. Permítanme señalarla. Profe, ¿me pueden mandar este documento, por favor? Claro que sí, un segundo. Gracias. Eh, los comentarios que, como el de hoy, al trabajo como el de hoy, y los subsecuentes van a estar dados a partir de este entorno, que en aras de que usted como ingeniero presente una propuesta de trabajo de algo que va a hacer, no hay que ser muy sofisticado ahorita. ¿Cómo se llama su proyecto? El nombre de usted, desde luego. La introducción que ya hemos platicado en extenso. Díganos por qué es importante lo que va a hacer, ¿sí? Y luego diga, bueno, dado esta importancia, me propongo hacer lo siguiente y estamos hablando ya de objetivos, donde la idea es algo concreto, resultado de todo lo que usted va a hacer. Y luego, si usted es capaz de establecer los objetivos, es algo muy bueno, porque entonces en la metodología nos va a decir cómo lo va a hacer. No es que ya lo haya hecho. ¿Cómo piensa usted que lo puede hacer? ¿Cómo piensa usted que se puede aproximar a la consecución de sus objetivos? Y de manera natural, por eso aquí dice descripción de tareas. Ujú. Y luego de manera natural usted va a llegar a establecer una dimensión de tiempos y de costos eventualmente, ¿sí? Es una secuencia
yo creo que es simple de mencionar, no tan simple de realizar. Acuérdense ustedes, en ingeniería hay muchísimas cosas que son muy sencillas de decir, hacerlas es otra cosa. Ujú. Hay muchísimas cosas que son simples de mencionar verbalmente, pero llevarlas a efecto no es igual de simple. Entonces, bajo esa idea se van a hacer las siguientes revisiones. Y para, justamente me acuerdo ahorita de una cosa, aquellos de ustedes que hayan enviado un documento en versión PDF, por favor, envíen la versión en Word. Me ahorran bastante trabajo ahora porque ya me han crecido los documentos. Y por favor, para que yo lo pueda revisar, hágame favor de enviar la versión en Word, si son tan amables. De otra forma va a ser muy difícil para mí. No lo puedo revisar. Entonces, hagamos una pausa por el día de hoy. Yo creo que es un buen inicio. Estamos, y las siguientes presentaciones va a ser de la misma manera. Ustedes van a tener el control de la pantalla al inicio para que puedan exponer la propuesta, la segunda propuesta que están haciendo. Y ahora los comentarios van a ser más al punto sobre esta idea, ¿no? Sobre una propuesta mínima. Yo le digo mínima porque por la razón que les mencioné, como por ejemplo una publicación como de IEEE o inclusive la SOMIP, que es conocida por nosotros, le piden a los autores que pongan la información organizada. Es una organización. Nuestro caso no es tan pretencioso, digamos, no es para que nos perdamos en la metodología, no. Por eso he señalado cosas muy básicas que permitan a un lector, a ustedes mismos, al leer el documento, decir, como que hace sentido lo que está diciendo y tiene suficiente información para hacer, para abocarse a ese trabajo. Esa es la idea básica. Si no hay comentarios, le reitero las gracias a Brenda, su compañera que abrió esta sesión, y en las subsecuentes charlas procederemos de la misma forma. Y por favor, insisto, las personas que enviaron una versión en Word, en PDF, si son tan amables de enviar la versión en Word, se los voy a agradecer. Más bien, por favor envíenla para que yo lo pueda revisar. De otra manera no puedo revisar. Si no tienen comentarios, damos por concluida la sesión de hoy. Damas y De caballeros. acuerdo, profe, muchas gracias. Que estén Gracias, bien. profe, hasta luego. Nos vemos la siguiente semana. Que descansen. Buenas tardes a todos. Ay, qué bueno que su compañero no tuvo ningún problema. Sí, Ashanti, que había tenido un problema médico, ¿no? No, le dije que iba a ir al banco, pero lo resolví ya, profe. Ah, No se ok, preocupe. perdón, me Gracias. equivoqué. Bueno, que todos estén bien y nos vemos el martes siguiente. Buenas tardes a todos. Profe. Profe, Sí, adelante. ¿me podría repetir? Es que no le escuché, como que hubo un retraso en mi internet. No, nada, les agradezco la presencia, Andrés. Les mencionaba que las siguientes revisiones o comentarios a sus documentos van a ser exactamente en los mismos términos que el día de hoy. Y aquellas personas que enviaron una versión PDF de su documento, les encargo encarecidamente que envíen la versión en Word para que yo la pueda revisar. Es todo y que pues nos vemos el siguiente martes. ¿Está bien, Andrés? Sí, profe, era Gamaliel, pero sí está bien. Ah, perdón, gracias. Que estén ¿Me bien escucha? y algo Profesor, más, por favor. Sí, adelante. yo tengo una duda con respecto a, ¿podremos saber el orden de las personas que siguen o va a ser al azar? No, están en orden de cómo llegaron. Lo que pasa es que intencionadamente no les digo quién va, porque no quisiera que no dejaran de asistir. Nada más lo que sí te puedo decir, es que quien sigue en el orden es justamente Andrés Calzada. Y después de Andrés continúa Gerardo Hernández. Los demás no los voy a mencionar. Y es Ah, el ok. orden en que enviaron sus documentos, sus propuestas de trabajo. Esa es la idea, Andrea. Ah, ok, gracias, profesor. Y creo que Ah, un compañero le escribió en el chat que si le regalaba unos minutos. sí, espérame, déjame ver. No hay